Muchas gracias. Vamos a saludar al que está al lado de usted. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará a todas las naciones. La gloria postrera será mayor que la primera. Ahora mismo estamos dando culto, pero ha pasado más de 2 meses que hemos dado culto reunido. Es la octava domingo, por lo menos ahora estamos junto con los universitarios y los jóvenes adultos. Desde marzo 22 hemos dado cultos en internet y en vivo, y ahora estamos dando junto en persona con los universitarios y los jóvenes adultos. Y la otra semana por región, primero, segundo y tercer culto, lo vamos a llegar a dividir. Todos estamos en una situación difícil por nación y personalmente, y también la economía está en dificultad, y los estudiantes también por sus estudios, y también en la salud también. Pero algo más necesario es la gracia espiritual. Si estamos en la abundancia en la gracia espiritual, estos tiempos continúan ahora mismo, pero a veces podemos llegar a perdernos en esta corriente espiritual. No es que todos somos así. Todos están disfrutando del culto, edificando su altar personalmente y están recibiendo la guía, la mayoría. Pero hay personas que han dejado y no pueden estar en la corriente espiritual, y lo vemos y lo notamos. Y ahora vemos en la escuela dominical y también los copastores están dándose cuenta y también están cuidando, y también los asistentes pastor han preparado los regalos y también han llegado a visitarlos, y por en vivo se han encontrado con los remanentes para poder transmitir esta parte espiritual en varias maneras, y lo hemos visto. Nosotros, cuando tenemos como una libertad en la vida o algo es muy ya es como cómodo, sin yo darme cuenta, caes en un sufrimiento más grande que una pestilencia. Llegamos a una inmadurez de alejarnos de Dios. Y claro, tenemos cosas buenas y cosas malas, pero en nuestra vida habitual tenemos cosas que no son agradables, ¿no? Y esas cosas nos llegamos a adaptarnos rápido y tener una naturaleza muy rápido. Pero más se hace en este tiempo, pero los creyentes tienen que decirles a ustedes ahora mismo, pónganse en sus pilas, pónganse en sus mentes ahora mismo y tengan su batalla espiritual. Que no tengan y no olviden esta batalla espiritual. Especialmente, en la soberanía de Dios, todo se está continuando. ¿Por qué están impidiéndonos para que demos culto? Hay que pensarlos de una manera sincera. Y Dios, a través de esto, ¿qué es lo que quiere decirnos a través de su palabra? Tenemos que verlo. Sí, lo vemos aquí en la época 14, en la peste bubónica. Y también tuvieron muchas crisis mundialmente. No se cerraron las puertas de los cultos, pero en nuestra situación ahora mismo los cultos se han cerrado y ahora nos han podido dar la libertad para dar culto, ¿no? Y estamos en esa situación. A través de estas situaciones y este tiempo, la semana pasada y el mes pasado, cómo hemos recibido y cómo hemos dado culto, tenemos que verlo. Y de verdad, en un día para el otro, podemos llegar a reunirnos a dar culto. Vendrá ese día. Pero para ese día que nosotros vamos a tener culto unidos, ¿qué clase de corazón tenemos que tener?
tenemos que prepararnos primeramente antes de venir. Aquí los adultos también nos han dicho que quieren reunirse rápidamente para el culto, pero los niños quieren venir rápidamente a la iglesia, dice. Y dentro de un poco, todos estamos reunidos y tendremos ese tiempo para dar culto. Pero antes que venga ese tiempo, ¿cómo hemos dado culto estas últimas veces que hemos tenido? Y de verdad, ¿qué culto Dios desea que tengamos? A través de estas cosas que tenemos que ver este culto con sacrificio vivo. Y tenemos que prepararnos para esto también. Y ese es el tiempo que Dios nos ha pedido ahora. Yo, para guiar a nuestros creyentes, yo digo que el culto es muy importante. Y el culto, el triunfo, es el triunfo en la vida. Y dice, el triunfo en el culto es el triunfo físico y espiritual. Pero de verdad, viendo estas cosas, de verdad no lo creía. No lo creía. Solamente pensaba que era guiar a los creyentes. Y decía, sí, el culto es importante. Sí, el culto, el triunfo es el triunfo en la vida. Y decía eso. Pero a través de este tiempo me di cuenta, de verdad, tengo el triunfo en el culto, de verdad tengo este corazón para el culto, la importancia, de verdad no lo creía antes y lo había dejado escapar. Vendrá un tiempo al que nos reuniremos para dar culto juntos. No es solamente estar gozoso para estar unidos, pero de verdad, como la semana pasada lo hemos dicho, tenemos que venir ya con un cambiado. Y tenemos que tener ese tiempo, sin duda. Si vemos en la Biblia, Dios dijo que mejor cierren las puertas del templo. Que vamos a cerrar las puertas del templo, dijo así. ¿Dónde dice eso? Es una palabra que es de verdad tenebrosa, ¿no? Si vamos a cerrar las puertas del templo en la Biblia, dice eso, y es algo que es tenebroso. Pero Dios dijo eso. ¿Cuándo fue eso? Malaquías 1:10. Vamos a cerrar las puertas del templo. Será bueno que uno cerrara las puertas, dijo. ¿Por qué dice esto? 1, 7, 8 de Malaquías. El pueblo de Israel pensaba que estaba dando culto, pero dice que era un pan inmundo. Y también ofrecieron como animal ciego para el sacrificio, cosas enferma, cojo, el enfermo. En otras palabras, venían a dar culto, pero cada persona, todo gesto, todo acto, Dios dijo, es mejor que cerramos las puertas del templo. Y Malaquías 1:8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? ¿Acaso traíste todo esto, cosas así que no es agradable? ¿Acaso estarán agradados para esto? Por eso dijo, mejor cerremos las puertas del templo. Entonces, cuando el Señor Jehová dice que cerremos las puertas del templo, ¿qué es lo que está indicándonos aquí? ¿Está diciéndonos que cerremos todo y dejamos todo para afuera? No. Que no hagamos estos cultos que teníamos antes, formalmente, legalmente, legalísticamente, religiosamente. Ese culto tenemos que quitarlas. Entonces, para esto, ¿qué culto, qué postura tenemos que tener? ¿De qué manera tenemos que dar culto? Sin duda, nosotros estamos unidos acá para dar culto, y Dios nos dará la gracia. Pero ¿qué culto tenemos que restaurar? Primero, ¿qué es? Primer punto. Sacrificio vivo. Tenemos que salir hacia adelante ante Dios. Sacrificio vivo.
En cada época, esta perdición hubo en los cultos siempre. El culto se vuelve algo normal. El culto se ha olvidado ellos la vida en ella, la importancia. Y eso fue la perdición. Cuando la iglesia, el culto lo ponen como algo matutino y se han olvidado de la vida. Y ese tiempo de esa perdición, en resultado, vino estos desastres que nadie pudo detener por esa misma razón. ¿Por qué Dios creó todas las cosas y este universo? Para el culto. ¿Por qué Dios nos ha salvado? Para el culto. Dios, ¿por qué nos habla del evangelismo? Para la restauración del culto. Por eso el culto es todo. La semana pasada lo vimos. Toda nación vendrán a mí, me adorarán. En otra palabra, me darán culto. Terminando el libro de Isaías, de capítulo 76, ¿qué dijo en la última parte? Toda nación vendrán ante mí y darán cultos. Pero lo más precioso que nosotros tenemos es el culto. Entonces, ¿qué es el culto? El culto, que el reino de Dios se establece ahora mismo. Eso es el culto. Ahora mismo el reino de Dios que se establezca es el culto. Cuando decimos reino de Dios, hay un reino eterno ciertamente, ¿sí? El reino que iremos para siempre, eternamente. Este nuevo cielo, nueva tierra de Apocalipsis 21:1, este reino eterno. Pero antes de ir a ese reino, tenemos que tener este reino de Dios que tenemos que disfrutar. Es un momento, ciertamente, ¿sí? Pero en esta tierra, lo que tenemos que disfrutar es un reino de Dios que Dios establecerá. La gran bendición que Dios nos ha dado a nosotros y respuesta es la respuesta del reino de Dios. Jesús mismo también, Hechos 1:3, el monte Olivar le dijo a los discípulos, por 40 días de concentración, y habló acerca del reino de Dios. Por 40 días Jesús habló acerca del reino de Dios, y la bendición que Dios nos dio fue el culto. De nuevo les digo a ustedes, el culto es un festivo en el cielo, y si lo vemos más en detalle, el culto es disfrutar del trono celestial. Entonces, por eso el himnario 27 dice así, y aquí dice, el trono celestial que alumbra en lo más alto está sentado, y la gloria del Señor su cara alumbra como el sol. ¿Qué es el culto? El Señor que está sentado al trono celestial, que alumbra como la luz, su rostro es recibir esa gloria y glorificar. Es el tiempo del culto. Si vemos acá, mi gozo está en gran gracia, en gran felicidad. Salimos ante el Señor con esto. Y disfrutar de esto es el culto. Entonces este culto tenemos que conectarlo al mundo, es un sacrificio vivo, en otras palabras. Este culto es el festivo del cielo y esta es la bendición más grande que tenemos nosotros. Esto se transmite al mundo y se conecta al mundo también. Y esto le decimos sacrificio vivo. El culto es todo, en la verdad, es buscar todo dentro del culto. Y el culto a este mundo
es disfrutar todas las cosas que Dios nos ha dado dentro de este mundo. Muchas personas viven el culto aparte y la vida aparte. Hay muchas personas que viven así. Y los que tienen vida y también tienen ya una edad mayor, tienen muchas cosas que han pasado en su vida, ¿no? Dificultades, problemas. Y pueden darse cuenta que el culto es lo más importante. Pero para los jóvenes adultos y los universitarios tal vez es difícil decir eso. Por eso, el culto aparte y el mundo es aparte. Si entramos al trabajo y cuando vamos al campo de las escuelas, el culto aparte, la vida aparte. Pareciera que es una vida sabia cuando lo haces de esa manera. Y muy fácilmente, por eso la vida es aparte, el culto y también también del trabajo. Eso es mentira, de verdad. Eso es malinterpretación, es una inmadurez en la verdad espiritual. Lo más necesario para este mundo, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Entonces, con la palabra de Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta de esta gran importancia. ¿Por qué hay continuamente estos dolores y problemas? Es porque no siguen la palabra de Dios, por eso los problemas continúan en este mundo. Por eso lo más importante es que la palabra, el culto es concorde al campo. Y dicen, no, pastor, esto no es cierto, me dicen así. El culto, la palabra, no va adaptado al trabajo. La persona que dicen eso puede decir que puede ser cierto, pero algo seguro, la vida de esa persona estará en dificultades y en dolores. ¿Y cuál es la malinterpretación más grande? El culto aparte, el trabajo aparte, todo es aparte, ¿no? ¿Y por qué viene esa malinterpretación? Si disfrutamos del reino de Dios, entonces, ¿qué pasa? Esto se llega a transmitir, ¿no? Al culto. Por eso, como digamos, al final de todo, una malinterpretación de esto aparte, culto y el campo, por eso no hay concorde. Este culto, ¿dónde se tiene que conectar? A este mundo también tiene que transmitirse. Y no solamente termina ahí. Es que en todas situaciones y eventos tiene que estar el culto también. Dentro de la historia de este mundo, Dios demuestra y toma sus obras también. Y nos levanta como testigos también. Y tenemos cosas que nos suceden, muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Y dentro de esas cosas, Dios nos ha llamado para que podamos dar la solución a esto también. Sí, puede haber personas que den persecución, no tengas miedo. Personas que dan persecuciones, pero esas personas de verdad un día tendrá un problema que le vendrá. Entonces, enfrente de ese problema, el que puede dar la respuesta, ustedes serán los evidentes de ellos. Eso es el significado del sacrificio vivo. Este misterio del trono celestial se transmite a este mundo y también se transmite a todo al campo. Y no solamente terminarlo como un culto cualquiera, sino que cuando nos levantamos como testigos y ahora llegamos a ser levantados como personas que darán la solución a este mundo y también respuestas a los problemas. Y con esto significa sacrificio vivo. Miremos el culto de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era un sacrificio vivo. Y todas las cosas en el campo se levantaron como los testigos. Y también estuvieron ahí para dar la respuesta y solución de ese problema. Y también dieron las respuestas. Y fue la bendición y los creyentes de la iglesia primitiva.
Dios desea que nosotros estemos como sacrificio vivo. Y esta bendición, esta respuesta, espero que sean para restaurarlo de verdad en su vida. Y le bendigo en nombre de Jesucristo que sea así. Segundo punto. Para dar estos cultos con sacrificio, tenemos que saber quién es el dueño del culto. ¿Quién es el protagonista, el dueño de este culto? No es que damos culto para que alguien vea. Tampoco el culto no es para cumplir tus deseos propios. Y tampoco propósitos nuestros, tampoco es que se cumpla por a través del culto, ¿no? El culto tampoco no es para recibir una clase de bendición. ¿Cuál es el propósito del culto? El culto es solo Cristo para nosotros. Sí, el culto hay que recibir nuevas y fuerzas. Sí, tenemos que cuidar. Pero algo más importante, ¿cuál es el propósito del culto? ¿Cuál es la razón? Es que solo es con Cristo. Le hablamos de Malaquías 1:10. Pero si vemos en el versículo 11, vemos acá que todos los gentiles, mi nombre será enaltecido. Y dice, 1:11 también dice, todas naciones vendrán. Dice, en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone. Todas las naciones, cuando salgan a ofrecer, darán ofrenda limpia, dice. Esta ofrenda limpia, ¿quién es? Malaquías 1:14, ¿qué dice? Nosotros damos estos rebaños y sacrifica a Jehová lo dañado, ¿no? Tenemos que dar todo lo posible, ¿no?, ante el Señor. Pero mira acá, tú estás dando estas ofrendas, pero dice, has traído estas ofrendas dañadas. Lo vemos en el versículo 14. Sí, dieron estas ofrendas, pero todo esto era dañado. Y no lo podía recibir, y fue maldito ofrendas. Al final de 1:14 dice Malaquías. Sacrificio significa atrapar al cordero y derramar la sangre de este cordero y ofrendarlo ante Dios, ¿no? Pero dice, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, dice, serán malditos. ¿Qué significa estas ofrendas dañadas? ¿Quién habla y qué significa esta ofrenda limpia, esta ofrenda que no está dañada? Es Cristo, ¿no? Y por eso, sin duda, Él vino en forma de hombre, y vino como el Cordero de Dios, y fue el sacrificio en esa cruz, y ha resuelto todo el problema del pecado de nuestra vida. Pues Hebreos capítulo 9:12. No por sangre de machos cabros ni becerros, sino por su sangre entró una vez, para siempre en el lugar santísimo. Por su sangre, dice, por su propia sangre nos ha entregado, Él se entró una vez para siempre. Él siendo el sacrificio y el Cordero eterno, y nos ha resuelto el problema. Y es adorar a Cristo, es la restauración del culto. Y eso es lo que dice Malaquías capítulo 1:14 y 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Porque nuestro culto solamente es alabar a Cristo. Es concentrarnos a Cristo. Y solamente tenemos que darle gloria a Dios. Eso es el verdadero culto, la verdadera forma de culto.
En Malaquías, al profeta Malaquías, Dios le dice, si no dabas este culto, dice, vamos a cerrar las puertas del templo entonces. Tienes que aferrarte a Cristo. Esta ofrenda limpia y no dañada, tienes que venir con esto. Pero como trajeron estas ofrendas dañadas, ¿qué pasó? Dijo que vamos a cerrar las puertas del templo. Es que un culto sin Cristo, Dios no lo puede recibir. Dios le dijo a los fariseos, este templo se derrumbará y al cuarto día yo lo levantaré. Pero los fariseos dijeron, ¿cómo es que como por 46 años que ha tomado para levantar este templo, en 4 días lo vas a levantar? Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué habla de este templo de cuarto día? Él está hablando de su propio ser, que es el templo mismo, la iglesia. ¿Quién es el verdadero templo? Es Jesucristo. Por eso todos los días cuando damos culto, todos los días tenemos que concentrarnos ante Cristo. Todas las cosas que impide esto, tenemos que desechar todo eso. Pero miremos nuestro culto. ¿Quién es el dueño de nuestro culto? ¿Acaso es Cristo? Viendo esas cosas nos damos cuenta, ¿no? La semana pasada vimos a dar culto, digamos. Y tuve muchos eventos, programas y muchas cosas, ¿no? Estaba en nuestro centro de la vida, pero solamente tenemos que adorar y glorificar a Cristo y concentrarnos a Él nada más, ¿no? ¿Acaso fue esa clase de culto? Tenemos que verlo de verdad. A través del culto, nosotros tenemos que profundamente descubrir dentro de Cristo qué significa. ¿Qué puedas tú conocer más de Cristo? No vas a entender todo, pero algo sin duda es, Cristo es la solución de todos nuestros problemas. Por eso Cristo en nuestro espíritu, en nuestra vida, tiene que estar sellada. Por eso, para esto tenemos que entrar en el culto. Y entonces Cristo tiene que estar en nuestro alma, espíritu, en nuestra toda vida para que sea grabada. Y esa es la parte más importante del culto. Pero Satanás, que es tan maligno, hace todo lo posible, hace cualquier cosa para que no te aferres a Cristo, para que no hables de Cristo, para que no conozcas de Cristo. Sí te sacrifica, hace todo tu evento, todo tu servicio social, pero en la verdad, pero el dueño de Cristo que tiene que ser no es. Y esa es la estrategia de Satanás. Puede hacer muchas cosas, sí. Si dejas escapar a Cristo, un día vendrán maldiciones y desastres. Puedes hacer toda clase de cosas, pero si dejas escapar a Cristo, esa vida llegará a perecer. Si te dejas escapar de Cristo, pues sí, puedes dar un culto, puedes dar una vida. Es una vida religiosa. Puedes servir a otros, puedes esforzarte, pero al final de todo no conoces a quién adorar y adoras a dónde, a quién, a demonios. Eso es lo que Satanás hace así como trampa. Como la iglesia hace muchas cosas y no hablan de Cristo y hacen que sean ignorantes a Cristo. Sí, se sirven, sí, se sacrifican, dan su tiempo, pero al final de todo, porque dejan escapar a Cristo, ¿qué es? Nada. Los creyentes más caen en ¿qué? Desastres y maldiciones. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa. Solamente tenemos que alabar a Cristo. Solamente concentrarnos a Él. ¿Quién es el dueño de este culto? Es solo Cristo. Ustedes de verdad dentro de este culto tenemos que recibir la sanidad, recibir fuerza. Y también recibir la consolación. Pero no solamente ese es el propósito. Recibir sanidad, fuerza y consolación, puedes recibirla en otros lugares. Pero de verdad lo más importante que es que a través del culto tenemos que glorificar a Cristo solamente. Y todo propósito de nuestro culto tiene que ser Cristo. Por eso Deuteronomio 6:13 dice, todos los que adoran al Señor, todos los que hablan y juran en su nombre. Y también 6:15 dice, porque Dios
es el Dios celoso, dice. ¿Qué significa eso? Es que Dios desea que solamente lo adoremos. Si yo solamente es el que amo ante ti. Nosotros siempre queremos dar culto, pero damos culto con un dueño aparte. Y vemos los cultos que hemos dado antes. Ahora estos cultos que ahora estaremos reunidos en el final, que seamos sacrificio vivo. En nuestro centro tiene que haber ¿qué? Solamente glorificar el nombre de Cristo. Tenemos que tener este corazón y tenemos que salir hacia adelante con esto. Si el propósito está incorrecto en tu culto, todo es incorrecto. ¿Por qué das culto? ¿Para sanar? ¿Para que te vaya mejor? ¿Para triunfar? Sí, puede ser, pero no es cierto. De verdad, solamente a Cristo tenemos que glorificar y dar culto ante Él nada más. Por eso el dueño de este culto es Cristo. Entonces tenemos que aferrarnos a la palabra correctamente. Si conocemos este culto como el protagonista principal que es Cristo, entonces nos aferramos a la palabra. Esa es la evidencia y nos aferramos más al púlpito. Y cuando nos aferramos al púlpito, entonces no queremos dejar escapar la corriente de la palabra. Y eso es que es la evidencia y la señal de que creemos y que damos culto a Cristo. Y si Cristo de verdad es el dueño, ¿quién se pare en este púlpito? Tú lo puedes escuchar como ¿qué? Como la voz, la palabra de Dios y puedes recibir las respuestas. Y eso es lo que significa tener a Cristo como el dueño de nuestra vida. Entonces, ¿qué más? Dice en la lectura bíblica, dice, vuestro cuerpo es en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El dueño de este culto es Jesucristo. Entonces ahora Dios desea que tú te entregues. Dios te desea a ti. Dios no desea tu ofrenda. No es algo que Dios desea porque tú sabes hacer algo. ¿Qué es lo que Dios desea de ti? No es ofrenda, recompensa, no es algo tuyo, sino que te desea a ti. ¿Qué es lo que significa que desea de ti? Es que significa que todos los días tenemos que renovación. Todos los días nuestro pensamiento tenemos que cambiar, renovar. Todos esos estándares que no es el Evangelio, todos estos fondos respaldo, tenemos que cambiarlo de verdad. Nosotros de verdad dándonos culto todos los tiempos, siempre mi pensamiento, todo mi extender, toda mi terquedad. Damos culto así. Es que salgamos adelante ante Dios, es que tenemos que cambiar esto, tenemos que renovar esto. Antes lo veía mi propio estándar, mi propio normas, a propia terquedad. Y aunque no suceda de una vez, poco a poco lleguemos a renovarla y cambiarla. No puedes ser tú la razón absoluta. Nosotros solo Cristo. Con el Evangelio es lo único, es para nosotros nuestro estándar. Sí, puedes tener pérdida física, sí, pero si es para beneficio del Evangelio, tenemos que hacer eso. Tienes que aferrarte a lo que es beneficio al Evangelio. No es ir a este secular, a este mundo. En el versículo 2, no es conforme a este siglo, a este mundo secular. Tenemos que votar esto. Solamente tenemos que confiar en Cristo. El dueño del culto es solo Cristo. Entonces, tenemos que entregarnos ante Dios. Hace un año atrás íbamos culto. Y ahora lo que estamos dando ahora, el culto. Tenemos que cambiar. Mi estándar es mi terquedad. Tienes que cambiarlo y que Cristo sea el dueño de tu vida. Todo tiene que cambiar. Vamos a concluir la palabra. Este sacrificio vivo tenemos que ser nosotros. No hay nada más importante fuera de esto. El evangelismo es importante. Sí, el campo es importante. Sí, salvar a las personas es importante. Lo más importante de todas estas cosas es el culto. Pues a través del culto tenemos que recibir toda respuesta dentro de esto. Es que nuestra misión eterna es el culto.
Por eso el culto tiene que ser un sacrificio vivo. Entonces, como para este sacrificio vivo, ¿qué significa? Que el culto del domingo tiene que ser el campo para toda mi vida. El culto del domingo, en mi vida completa, tiene que ser mi campo personal. Hoy dimos culto el domingo, pero tiene que ser esto, ¿qué? En mi trabajo, en mi campo, en mis empresas, en mis familias, en mis estudios. Tiene que ser conectado. De una vez lo digo. El culto del domingo tiene que ser conectado al campo de nuestra vida y también mis estudios y mi oficio. Y con eso así, podemos salvar el campo entonces así. Solamente dando el culto correcto, en otras palabras, todos los campos podemos salvar. Hoy el culto es el verdadero culto que la iglesia continúa. La iglesia que continúa en el verdadero culto. Dios busca a los que dan su verdadero culto y también busca a la iglesia que da el culto verdadero continuamente. En esas dificultades que hemos pasado por y ordenando sobre los cultos y la iglesia, y ahora de verdad, enfrente de Dios, que tengamos el verdadero culto continuo a esta iglesia. Espero que seamos levantados como esta iglesia así. Y que todas las cosas podamos llegar a salvar. Que podamos ser utilizados para recibir esta respuesta. Le bendigo en nombre de Jesús que sea así. Oremos. El verdadero culto salva todas las cosas. Todos los días, como sacrificio vivo, podemos salir ante Dios. Y Cristo, que es el dueño de nuestra vida, que sea el dueño también del culto. Y que aunque como no podemos hacer esto, digamos, a través del profeta Malaquías, dijo, cerremos las puertas de la iglesia. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo, lo que sucede. De verdad, que podemos entregarnos como sacrificio vivo y que tengamos el verdadero culto, que podemos salvar todos los campos, que podemos tener la bendición como esta iglesia. Y que de verdad, en esta época, que este culto de esta iglesia sea verdaderamente, continuamente en esta iglesia. Y ahora todos los desastres y los crisis que están levantándose ahora mismo, hay una voluntad, hay un deseo tuyo de verdad. En la iglesia, para la nación, para la iglesia. Pero en esta época de desastre, que nos aferremos al plan de Dios, que nos aferremos a las bendiciones que tú tienes preparada y al pacto, y que seamos la nación digno para ti. Y que sean para cada una persona esta bendición y la respuesta. Que todas las naciones, todas las personas, sánalos y dale tu misericordia. Y a través del COVID-19, los que están sufriendo físicamente, mentalmente y también económicamente, dale la bendición de la restauración. Y también todos los doctores y enfermeros y obreros sociales de la obra social, dale la fuerza, valentía y también la consolación. Que termine este sufrimiento y que tenga esta nueva esperanza dentro de ti. Y también los cultos para que podamos restaurarlo rápidamente y que podamos continuar continuamente. Que todos los creyentes, todos los que está sucediendo en esto aquí, que tú tienes en control, que podamos experimentar esto. Que tenemos que abrir este culto y que este culto también no se cierre en las naciones, en las misiones también, que se sigan abriendo las puertas de las misiones. Y que también la iglesia que están sufriendo físicamente, espiritualmente, mentalmente, sánalos y levántalos como testigos. Y a través de la palabra tenemos que aferrarnos. Vamos a orar todos juntos. 참된 예배가 계속되어지는 귀한 교회의 축복을 회복케 하기 위해서 오늘 우리에게 말씀을 주심을 감사함을 드립니다. 정말로 우리의 예배가 지난날 어떻게 들어졌는지를 한번 살펴보는 귀한 시간을 되게 하시고 또 모여서 예배드리는 날이 올 것인데 이 예배드리는 오늘 날을 준비하면서
진정 하나님께 참된 예배는 무엇인가를 붙잡고 이제는 예배를 통해서 모든 것들을 살리는 그런 축복된 응답성으로 들어갈 수 있는 귀한 교회가 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 산 제사로 그리스도가 주인 되어지는 그런 예배가 드려지게 하여 주시고 또한 나를 하나님께 드리는 그런 축복된 응답이 있도록 역사해 주시며 이를 위해서 나의 모든 기준과 생각과 내 고집들을 다 내려놓고 오직 그리스도가 중심이 되어지고 그리스도가 복음이 중심이 되어지는 귀한 예배가 될 수 있도록 그래서 예배를 통해서 모든 사람을 살리며 모든 현장을 살리는 축복으로 나타날 수 있도록 인도하여 주옵소서. 이 땅과 이 민족을 치유하여 주시고 고쳐 주옵시며 회복시켜 주옵시고 또한 특별히 코로나로 말미암아 물질적으로 정신적으로 또 건강에 여러 어려움을 당하는 분들에게 치유와 회복의 역사를 나가여 주시며 일에 앞서 수고하는 모든 분들에게 용기와 힘을 다하여 주시며 이 모든 고통의 시간들이 끝나고 새로운 시작을 향해서 힘을 가지고 나갈 수 있도록 도와주시며 특별히 공교회가 회복되어지는 귀한 축복의 시간을 바라보며 하나님께서 준비하신 응답들을 찾아내는 그러한 시간들이 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 이런 시간들을 통해서 우리의 믿음을 잃지 않도록 도와주시고 믿음의 건강함을 유지할 수 있도록 도와주옵시며 특별히 모든 성도들 가정 속에 주의 평안을 역사하시고 일터 속에 주를 지키시고 보호하심이 있게 하여 주옵소서. 특별히 이로 말미암아 전도의 문이 닫히지 않도록 성교의 문들이 닫히지 않도록 하느님을 주관하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. Dios, muchas gracias. Que el culto verdadero se continúe en esta iglesia. Que todas las cosas se lleguen a avivar. Que seamos utilizados para esto y bendícenos para esto. Que las nuevas respuestas se levanten. Que sean de bendición y también de gran gracia. Y oramos en nombre de Jesucristo. Amén.